¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el arquitecto Salvador Vázquez, director de capacitación de Quality Inmobiliaria, y agradezco la invitación para poderles platicar acerca de algunos tips para que ya compres casa. Lo primero que yo quisiera comentarte es la importancia que tú tengas bien definido un presupuesto, porque en ocasiones hay clientes que se acercan a nosotros a buscar ya un inmueble, nos hacen alguna cita cuando no tienen totalmente definido su rango de precio ni las zonas. Entonces sí, siempre va a ser muy importante esto. En ese sentido, pues también, si vas a hacerlo a través de un crédito, que ya te hablaré un poquito más adelante del tema, te recomiendo que sepas a cuánto puedes aspirar en tu crédito, y ya la búsqueda pues la hagas definitivamente pues de acuerdo a ese rango de valor al que podrías aspirar, ¿no? También yo te recomiendo que para la búsqueda pues, contactes a un solo asesor inmobiliario, ¿sí? Que es el que te puede auxiliar a esa búsqueda. Un asesor inmobiliario de buen nivel que pertenezca a distintas asociaciones, pues va a tener contacto con muchas otras inmobiliarias, es decir, que no solamente te mostrará los inmuebles que tenga en su propio inventario, sino que te acercará a los inmuebles de otras inmobiliarias, que nosotros conocemos en el medio inmobiliario como una operación compartida. La ventaja de hacerlo de esta manera, pues es que no tengas que estar llamando a distintas inmobiliarias, y el asesor que te represente pues va de hecho a vigilar todo el proceso correctamente, a mostrarte los inmuebles que estén con los documentos en orden, vigilar incluso que estén bien inscritos en el registro público, que es algo que también te comentaré, y que a partir de ahí te dé la luz verde para que ya puedas incluso pues dar algún dinero como anticipo, como adelanto para apartar un inmueble, ¿no? También, una vez que tengas definido esa parte del presupuesto, es fundamental tener clarísimo, ¿sí? Las zonas en las cuales tú pretendas vivir. Un asesor, incluso tú puedes no conocer todas las zonas de la Ciudad de México, pero un asesor, si tú le dices, oye, pues quiero una zona con estas y estas amenidades o estas características, pues ese asesor podrá, incluso aunque tú no las tengas en tu horizonte, pues llevarte a ver algún inmueble en una zona, pues aunque esté a lo mejor más o menos retirado de la zona que tú tenías originalmente planteada. Cuando se tiene definido este tema de las áreas, las características del inmueble de lo que estás buscando, las características, pues sí, hablaríamos de número de recámaras, número de baños, lugares de estacionamiento, pero también otras que son fundamentales para esto, ¿no? Si a ti te interesa muchísimo el tema de la seguridad, o te interesa mucho el tema de la cocina, por ejemplo, hay gente que toma su decisión de acuerdo a que la cocina tenga ciertas características, o que tenga jardín, o que esté cerca de la escuela de los hijos, o cerca del trabajo. Entonces es muy importante que, aparte de tener todas estas características, le hables a tu asesor de los beneficios que tú buscas en un inmueble. Y eso particularmente es porque se acercan con nosotros y nos dan estas características, pero me dicen una determinada colonia del Valle, Narvarte, etcétera, que hay muchísima oferta. Y para nosotros es más fácil cuando un cliente nos dice, oye, pero yo no quiero que esté hacia el interior el departamento, quiero que esté en los primeros pisos, no quiero que dé hacia un eje, ¿no? Prefiero que sea una callecita con camellón, en fin, otra serie de cuestiones que son fundamentales. Estamos hablando de esos beneficios que tú buscarías por encima de todo el resto de las características, es decir, vamos jerarquizando, ¿sí? Que es lo más importante, y lo cual tú sí no estarías de ninguna manera dispuesto a ceder, ¿no? Como estos ejemplos que ya te daba, ¿no? Una vez que tú tengas todo esto totalmente definido, pues ya podrás elegir. Te recomiendo que hagas tu primer búsqueda, obviamente a través de internet, en distintos portales en los que se puede hacer. Tú puedes googlear portales inmobiliarios o busco departamento, etcétera, y te van a aparecer absolutamente todas las alternativas en estos portales, donde ya podrás ver fotografías, en muchos casos incluso hasta recorridos virtuales, ¿sí? Y con eso hacer una primera selección. Yo recomiendo que esa primera selección pues no te vayas más allá de, no sé, 20, 25 inmuebles, porque luego sí nos topamos que hay clientes que están busque y busque, y eso a la larga más bien llega a confundirlos.
Entonces, primer paso, tener definido qué es lo que quieres, qué es lo que requieres en cuanto a características, en cuanto a presupuesto y en cuanto a los beneficios en particular que tú buscas como familia, ¿correcto? Y entonces, con eso, hacer este primer acercamiento a través de internet, de las distintas redes. Hay una cantidad enorme de ofertas. Y después, pues también la recomendación es que en la medida que tú hiciste esta buena selección, que el asesor logró tomar perfectamente nota y pulso y entendió lo que tú requieres, pues no tendrás que visitar más allá de entre 5 y 10 inmuebles, que es lo que yo recomiendo, además que se haga por esto que te comentaba, que luego se presta que uno ya no tiene claro cuál es cuál y va uno cambiando sobre la marcha, ¿no? Yo considero que además ahorita la crisis siempre debemos de identificarla como un momento de oportunidad y no quedarnos nada más en un tema que sea tal cual como crisis. En el caso de los compradores, yo creo que hay y seguirá habiendo más adelante muchas oportunidades para invertir. Entonces, aún con la incertidumbre que puede pensar uno que exista con respecto al empleo y al futuro de la economía en general, yo creo que esas oportunidades van a estar ahí dadas, ¿no? Entonces es cuestión de tener mucha paciencia en esa búsqueda y te insisto, acercarte a un asesor profesional que pueda decirte, pues mira, en estas zonas y en estas y estas zonas pues te conviene invertir, y además pues dependiendo también si tú quieres comprar para habitar un inmueble o si quieres comprarlo como una inversión para rentarlo, pues los asesores ya manejamos perfectamente también los temas de rentabilidad, donde te conviene por cada millón cuánto te va a dar de rendimiento un inmueble. No es lo mismo Polanco que hablar de Mixcoac, aunque la gente piensa luego invertir en zonas de muy alto valor, pero finalmente son las zonas que tienen una mayor rentabilidad si lo medimos anualmente en porcentaje. Entonces esa sería la recomendación en cuanto a esa búsqueda. Ya que tengas elegido uno o dos inmuebles, lo siguiente es revisar el estado del inmueble. O sea, antes de que hagas tú ninguna propuesta, yo sé que a veces nosotros nos emocionamos mucho con un inmueble y hasta decimos ya de aquí soy. Es muy importante revisar el inmueble, ya sea que estés comprando un inmueble nuevo, ¿sí? Que estés incluso comprando en preventa, o un inmueble ya con ciertos años de uso, ¿no? Entonces, en los inmuebles es muy importante nosotros sentir los espacios, ¿no? Tocar, acercarse, sentir también las texturas, abrir closets, verificar el funcionamiento de todo, de las llaves, de la cocina, de los baños, incluso jalarle al WC para verificar que todo esté funcionando como debe de ser, porque si no la larga luego nos llevamos unas sorpresas impresionantes, ¿no? Que resulta que la tubería estaba tapada y después hay que cambiarla todo, entonces la inversión va a ser muy fuerte, ¿no? Pregunta también qué se incluye con la venta de la casa. A veces damos por sentado que yo vi la casa con cortinas, con lámparas, incluso hasta con libreros que damos por sentado que se van a quedar, y pues finalmente no es así. Entonces hay que tener muy claro, ¿sí? Una lista, ¿no? De todo lo que se incluye con la venta de la casa. Hemos tenido ocasiones en que los clientes, a la hora de querer entregar el inmueble, cuando ya se va a firmar la escritura, resulta que se quieren llevar hasta los muebles de baño y hasta las fuentes que existían en un jardín, ¿no? También si ves algún tipo de filtración por humedad, es muy importante que subas y cheques la azotea para ver si es un problema muy focalizado o tendría que ser una cuestión de reparar o impermeabilizar, de hecho, toda la azotea, ¿no? También en los muros podemos encontrar a veces filtraciones. Hay filtraciones que luego son muy complicadas, son sobre todo en la planta baja, porque puede ser un problema hasta de cimentación, pero hay que checarlo muy bien porque son problemas que a la larga generan, pues de hecho, pues incluso hasta se pueden ir demeritando los inmuebles, aparte del tema del daño físico, ¿no? También es muy importante revisar la estabilidad estructural del inmueble. Bueno, ya tuvimos una reciente experiencia con el terremoto en el 2017, donde varios edificios se vieron dañados. Un edificio que tenga una grieta no forzosamente quiere decir que sea un departamento que no sirve para nada, puede ser incluso una buena oportunidad. Pues ahí la recomendación, si tú ves un muro con una grieta, pues habría que checar del otro lado del muro si la grieta también aparece de aquel lado. A lo mejor es nada más el aplanado, entonces a veces con retirar un poquito de aplanado nos podemos dar cuenta si el muro también está dañado o no.
A veces esos muros puede ser que no sean ni siquiera muros de carga. Sí, otra vez por eso es conveniente acercarse a los especialistas. Hay edificios que están soportados totalmente por las columnas y los muros son absolutamente divisorios, y pues no habría ningún problema, incluso pues, hasta tirarlo y abrirlo, ¿no? Y ahí también aprovecharía para darte una recomendación. Si tú estás pensando que necesitas ampliarte, abrir una ventana, etcétera, pues checar también a través de un arquitecto, de un ingeniero, que eso se puede hacer sin poner en riesgo la estabilidad estructural de un inmueble. Ahora, si vas a adquirir un inmueble que esté en una zona que ya sabemos que son zonas de riesgo o que tuvieron en el último terremoto muchos daños, sí va a ser importante incluso que solicites un dictamen de estabilidad estructural, y eso se debe hacer a través de un perito que es un director responsable de obra o un corresponsable en seguridad estructural, que es fundamental, porque ya con ese podrás tener una mayor confianza para ofertar por un inmueble, que puede ser, insisto, una buena oportunidad. Tendrá algún buen descuento si tiene alguna de estos daños, ¿no?, que sean muy evidentes, pero nosotros podemos estar seguros a través de este dictamen, ¿no? También todo inmueble por el que vayas a ofrecer ya una cantidad de dinero y que tú consideres que hay que repararle porque no esté en muy buen estado de conservación, también te recomiendo que tengas un presupuesto, por lo menos aproximado, de cuánto valdría esa reparación, esa remodelación o adecuación que tengas que hacer el inmueble, para que en base a ello determines la cantidad finalmente que deberías de ofrecer por ese departamento o casa, ¿no?, que es fundamental. Entonces acércate también a un arquitecto ingeniero que te hagan un presupuesto en general. Ya sé que estos presupuestos pueden variar de acuerdo a lo que uno pide y a los acabados, pero que tengas una idea más o menos de cuánto podría costar poner al día ese inmueble, ¿no? Tendremos inmuebles que haya que prácticamente remodelarlos y haya que meterse incluso hasta con el tema de las instalaciones, y otros que será una adecuación de acabados, finalmente cambio a lo mejor de muebles de baño, de cocina, y que no es tan fuerte la erogación que hay que hacer en ese caso, pero que tú lo tengas muy claro, porque si te están ofreciendo un departamento o una casa en 3 millones de pesos, ¿sí?, y tú consideras que puede ser un buen precio de acuerdo a la zona, ¿sí?, finalmente a lo mejor la inversión que tienes que hacer para adecuarlo, a modernizar ese departamento, pues te saca totalmente de balance de tu presupuesto, y el día de mañana, además que quieras también comercializarlo, pues ya le invertiste muchísimo dinero, ¿no? Entonces esa es la parte con respecto a lo que es la revisión del estado de conservación del inmueble. Otra parte que es básica es la revisión de los documentos, ¿sí? Aquí la primera recomendación es que no compres en un inmueble ni te comprometas en la compra de un inmueble, des un apartado cuando sean inmuebles que no cuenten con un título de propiedad, es decir, puede ser una escritura o un título de propiedad que esté inscrito en el registro público, porque se corren muchísimos riesgos. Si finalmente es un inmueble que alguien te ofrece y que tuvo o tiene un contrato privado de compraventa que firmó hace años con un tercero, y ese tercero pues puede que ya no aparezca, que haya fallecido, y entonces vas a meterte en muchísimos problemas para poder cerrar la operación como se debe. Y bueno, si estás comprando además a través de un crédito hipotecario, pues todavía se va a complicar, porque ningún banco, si no está escriturado a nombre de la persona que está vendiendo, que se ostenta ya como propietario, pues va a prestar, ¿no? Y además hay otros temas ahí de impuestos y demás que podrían generar, insisto, muchísimos problemas y un enorme riesgo de que pierdas la cantidad que finalmente estás destinando para esa compra, ¿no? Hay que revisar además y solicitar copia de identificaciones de él o los propietarios. Entonces en la escritura también, insisto, antes de que sueltes ningún dinero para apartar, pues revisa, pues que los propietarios sean los mismos que aparecen en el título de propiedad, ¿sí?, que pueden ser uno o pueden ser varios, tener identificación de todos. También checar y preguntar si están casados, el propietario, que aparezca en escritura, y tener una copia de su acta de matrimonio para verificar si se casó por sociedad conyugal, porque entonces ambos tendrán que firmarte todos los documentos y estar de acuerdo en que se venda el inmueble, ¿no? También pues pide copias de boletas de predial y de agua, verificar que esté todo en orden, incluso si se puede, pues que te entreguen una
o solicita una constancia de no adeudo de predial y agua a través de la tesorería, porque tenemos casos en los que pues, se debe tal cantidad luego de predial que complica mucho que la operación sea validada, incluso, y te insisto, también la parte importante por el lado del crédito, ¿no? También te sugiero que solicites una constancia de folio o, incluso más allá, un certificado de libertad de gravamen. A veces todos los documentos están en orden, ya en esta lista que te di, pues que veamos que hay título de propiedad, que están perfectamente identificados, que están pagadas las boletas de predial. Incluso también puedes pedir comprobantes de servicios para checar que estén en orden, luz, teléfono fijo, en su caso, que ya sabemos que ahora hay poco. Entonces, pero sí es importante que sepamos que el inmueble está bien inscrito en el registro público. Todo inmueble, ¿sí?, debe estar inscrito en el registro público de la propiedad. Entonces, para ello se tramita una constancia de folio que nos va a decir toda la historia del inmueble, ¿sí?, y si hay algún gravamen, en dado caso que impida que no se pueda transmitir el dominio o la propiedad de esta casa o de este departamento, ¿sí? Por ejemplo, que el cliente, el vendedor, haya prestado su inmueble, haya sido fiador de alguien que rentó, ¿sí?, y que finalmente pues ahí sigue con ese gravamen, entonces pues, no se puede vender. También un cliente que haya comprado, por ejemplo, algún automóvil y haya puesto como garantía su casa, pues también puede tener ese gravamen y entonces no se va a poder vender. El riesgo es que tú des un anticipo en un contrato privado, que los anticipos son luego bastante fuertes, y que a la larga pues no se puede escriturar porque existe un gravamen, ¿no? O sea, entonces sí hay que checar muy bien todo este tema de la documentación, ¿no? Entonces sí, toda la documentación en orden, y hablamos del tema del título de propiedad, ¿correcto? Que es fundamental. A veces hay clientes que desafortunadamente, propietarios, que pueden estar vendiéndole el inmueble a varias personas a la vez, ¿sí? Y pues tú, si no checas bien y no sigues el procedimiento adecuado, entonces puedes estar corriendo, insisto, un enorme riesgo, ¿no? También, para ya cuando tú decidas hacer una intención de compra, o antes de ello, compara, hay que hacer un análisis comparativo de mercado. También en ese caso te sugiero que lo hagas a través de una inmobiliaria, en donde te van a presentar distintas alternativas para que tú puedas comprar realmente cuáles son los precios de mercado. Los inmuebles se venden realmente de acuerdo al precio de mercado y no tanto a lo que pide un propietario. Un propietario puede tener incluso un avalúo hecho por un perito registrado, por un perito con mucha experiencia en eso, en hacer avalúos, ¿sí? Pero lo importante no es lo que vale un inmueble, sino lo que el mercado está pagando en ese momento. Y si habláramos de momentos como este de crisis, pues bueno, finalmente los inmuebles que se están vendiendo, los clientes que están queriendo tener respuesta en un tiempo razonable, pues están acabando por ofrecer ciertos descuentos. Entonces compara muchos inmuebles con mucha paciencia, ¿sí?, para determinar finalmente, y en eso, insisto, se te puede asesorar perfectamente cuánto es lo que deberías de ofrecer en el inmueble, y como ya te decía hace unos minutos, también cuánto es lo que costaría reparar el inmueble, ¿no? ¿Sí? Tradicionalmente un vendedor le va a poner el precio al inmueble, no tanto porque a veces ni siquiera quiere considerar el mercado, sino pues de acuerdo a lo que necesita. Habrá clientes que tengan una deuda muy fuerte con un banco y quieran pues, que finalmente el comprador le pague los intereses más lo que pagó de enganche, y eso es lo que ellos determinan que deberían de pagarle por su inmueble, ¿sí? O algún cliente decide finalmente también que necesita vender en tal cantidad de dinero para comprar el inmueble que sigue, que cuesta 2 o 3 millones más, y pues bueno, finalmente eso no es el valor de mercado. Entonces es muy importante que tengamos esto, y te insisto en esto claro, y que tengas muy claro que hay que tener mucha paciencia en época de crisis, porque va a haber oportunidades. A lo mejor habría que esperar todavía a que haya un poquito más de ajustes en precios. Yo considero que los va a haber, ese es un hecho. Traíamos de hecho ya una cierta burbuja inmobiliaria, y los precios pues van a tender finalmente a ajustarse, ¿no? Ya que tengas revisado absolutamente todo esto y que tengas claro el inmueble que quieres, en la zona que quieres, que haya revisado el estado físico del inmueble, que haya revisado a fondo la documentación, entonces sí, se acostumbra
que un comprador haga una intención de compra, una oferta o una intención de compra, que es un documento absolutamente legal, de hecho incluso hasta reconocido como tal en el Código Civil y también a través de la Profeco. Entonces es un formato en el que tú le estás diciendo al propietario que tienes una intención de comprar el inmueble, ¿sí? Ahí se va a poner toda la dirección del inmueble, se van a poner todas las características del inmueble, qué se incluye y qué no se incluye en el inmueble. Tú mismo ahí podrás decir, bueno, yo para comprarlo requiero esto y esto y esto. Ahí tú haces toda tu petición y ofertarás una cantidad de dinero y también dirás la forma de pago. ¿Sí? La forma de pago puede ser de contado, la forma de pago puede ser a través de un crédito o de dos créditos, si fuera un crédito a través de dos instituciones, ¿sí? Como puede ser un banco con Infonavit o con Foviste, ¿sí? Y entonces es muy importante tener bien claro cómo lo vas a hacer. En ese formato además se dice cuándo sería el segundo paso, que sería la firma de un contrato privado. Es decir, toda operación inmobiliaria debes de procurar que se vaya cerrando según las distintas etapas. Entonces, primero es hacer una intención de compra donde ofreces esta cantidad. Lo que se busca es que si lo acepta el propietario, tanto el precio como las condiciones de pago, firme ese formato y es el primer paso. En ese formato se va a dar una fecha para lo que es un contrato privado, que puede ser de promesa de compra-venta, donde ya darás un anticipo que tradicionalmente se maneja de alrededor del 20%. Hay algunas instituciones que incluso pueden ser instituciones gubernamentales que dan crédito directamente a sus empleados, que puede ser que se requiera menos de enganche, ¿no? Y que puedan prestarte hasta, no sé, 90, 95% o hasta más. Pero tradicionalmente sí considera que deberías de tener un 20% de enganche, ¿no? Y el resto pues será a través de un crédito. Entonces sería la segunda alternativa. Y la tercera, que muchas veces la dejamos abierta, hay gente que quiere luego hacer un trueque porque, oiga, pues yo estoy vendiendo mi departamento pero quiero comprar una casa, pues se lo puedes ofrecer al propietario, ¿no? Muchas veces son propietarios que ya están queriendo vender una casa, pues al revés, porque ya necesitan reducirse en su espacio porque ya se fue toda la familia, bueno, los hijos, ¿no? Entonces es muy importante el tema de la intención de compra. Con respecto a los créditos hipotecarios, ya habíamos comentado que al principio es importante que tengas ya por lo menos una preautorización de un crédito hipotecario, porque además igual te lo van a pedir para finalmente respetarte esta intención de compra, pues que tengas una carta por lo menos del banco donde te preautoriza una línea de crédito, ¿no? Acá te recomiendo que te acerques a los brokers hipotecarios más que a un solo banco, ¿sí? Porque ellos te van a presentar muchísimas alternativas, prácticamente de todos los bancos, y de acuerdo a ello, tú decidirás qué es lo que más te conviene, ¿no? O sea, son todos los bancos que tienen, a veces gente prefiere pues, una tasa menor, que la tasa sea obviamente fija, que vamos a hablar de esas recomendaciones. Los plazos, pues también hay gente que dice, bueno, prefiero ir pagando de a poquito y después que vaya aumentando mi cuota a los siguientes años. Quiero abonarle al capital, hay quien dice, bueno, yo prefiero abonar al capital semestral o anualmente, sobre todo considerando que anualmente se puede tener tu aguinaldo, entonces mucha gente decide hacerlo de esa manera. En fin, hay varias alternativas que te van a presentar estos brokers hipotecarios, incluso pues, insisto, no solamente distintos bancos, sino distintos productos dentro del mismo banco, ¿sí? También si tienes posibilidad de crédito Infonavit o Foviste, ¿sí? Sobre todo en el caso del primer, aunque tú ya hayas comprado algún inmueble, si ya liquidaste tu crédito Infonavit, tienes oportunidad de finalmente volver a utilizar el crédito Infonavit. Si nunca lo has usado, bueno, pues puedes tener un crédito Cofinavit, ¿sí? Que aunque Infonavit no son los créditos más baratos, pero la verdad es que nos dan muchas facilidades para finalmente, es mucho más sencillo el trámite, menos duros los requisitos que con un banco, además de que utilizarías todo tu ahorro que tengas en tu cuenta de vivienda. Entonces vale la pena, pues por lo menos que te presenten y que te hagan el análisis antes de que tomes la decisión con qué institución vas a trabajarlo, ¿no? ¿Ok? Para adquirir un crédito, la mayoría de los expertos de estos brokers hipotecarios coinciden en que lo ideal sería
contratar un crédito con un plazo máximo de 15 años, ¿sí? Y esto porque a veces preferimos contratar a 20 años para que la mensualidad sea un poquito más baja. ¿Sí? No varía tanto, de hecho, el monto de la mensualidad, pero lo que sí se incrementa mucho es el pago de los intereses por 5 años adicionales de crédito. Vale la pena pensar en que sea a 15 años. Si puedes dar un enganche mayor al 30%, mucho mejor, ¿sí? Para que no te aprietes tanto y no sea tan costoso el tema de los intereses, ¿sí? Y obviamente el tema de la tasa fija durante todo el plazo, ¿no? Bueno, una vez hecho esto, pasaríamos al segundo paso para el proceso de compra, ¿sí? De un inmueble y el cierre de la operación, que sería un contrato privado de compra-venta o de promesa, ¿no? Si das una muy fuerte cantidad de enganche, yo lo que te recomiendo es que firmes un contrato de compra-venta, ¿sí? Y eso incluso pues obliga al propietario a venderte, aunque en determinado momento él decidiera que ya no quiere hacerlo, ¿no? No firmes ningún contrato si tienes dudas con respecto a que te vayan a prestar o no la suficiente cantidad, o que te vayan a prestar lo que tú requieres para esta operación. Ahí sí lo que te recomiendo es que mandes a hacer primero el avalúo a través del banco, es decir, se haga todo el proceso a través del banco, que el banco haga el avalúo que corresponde para que el banco determine para ellos cuánto vale el inmueble y si te van a prestar lo suficiente. Hemos tenido casos en que los clientes firman un contrato, dan un enganche del 20-30% y luego resulta que el banco no les prestaba lo suficiente y pues se quedan ahí con un serio problema, porque todos los contratos tienen una penalización que puede ser incluso de ese monto que te está hablando del 20 o 30% del valor del inmueble. Entonces vale la pena mejor esperar a firmar un contrato hasta que tengas el avalúo y la certeza de que el banco te va a prestar lo suficiente. Además también debes de considerar los costos que tú tienes por firmar una escritura, principalmente el tema de la escrituración tiene que ver con impuestos, ¿sí? Tiene que ver con los gastos de los honorarios, con los gastos de inscripción en el registro público, etcétera, que en el caso de la Ciudad de México pueden llegar a ser hasta del 8% del valor del inmueble, según el monto que arroje el avalúo. Entonces imagínate, pues en el caso de un inmueble de 3 millones de pesos, pues necesitas tener normalmente pues alrededor de 600,000 pesos para el enganche, ¿sí? Y otros 200 y tantos mil pesos para la escritura. Entonces tener bien clarito que las cantidades de las que estamos comentando pues puedas tenerlas tanto en tus ahorros como en el crédito que vas a solicitar, para que no vayas a incurrir en ningún riesgo y puedas perder ese dinero, ¿no? Entonces una vez hecho esto y firmado este contrato privado, ya se forma un expediente, ¿sí? Donde tendrás todos los documentos que ya comentamos que ibas a revisar, para abrir un expediente a través de la notaría, ¿no? La notaría normalmente debe de elegirla, si es con un crédito bancario, el banco debe de darte un pool de notarios, ¿sí? A través de los cuales tú elegirías a uno de ellos para abrir tu expediente y hacer todo el trámite con ellos, ¿sí? Y si es una operación de contrato, tú tienes derecho, normalmente así se pacta, que el comprador elige a la notaría con la que va a trabajar. Ya en la notaría pues, se abre un expediente, ¿sí? En la que tendrás que dar un anticipo. Los anticipos normalmente pueden ser de 5, 10, 15 mil pesos, dependiendo también del monto del inmueble, ¿sí? Para que se abra el expediente en la notaría. La notaría va a pedir también instrucciones, si fuera con crédito, al banco. La notaría manda a hacer el avalúo, la notaría manda a hacer también hace el cálculo de los impuestos que se tendrían que pagar en el caso del vendedor, o de los impuestos que tendría que también retenerle al comprador, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, ¿sí? Y con eso pues ya sería de hecho todo el trámite. Yo también recomiendo que en el tema de la escritura, pues el día que vas a abrir el expediente, pues se cite también de una vez al vendedor. Se cita al vendedor para que entregue ya los originales de todos sus documentos y con ello pues se vaya adelante ya con toda la operación, porque van a requerir de hecho sus documentos originales, ¿no? Entonces con eso ya la notaría va a preparar un proyecto de escritura que le hará llegar a las partes, y cuando son operaciones de contado, cuando es una operación con crédito, ya hará llegar también el proyecto de escritura al banco correspondiente, para que a través de la autorización de ellos pues ya se fije una fecha para la firma de la escritura y los pagos correspondientes, ¿no?
Entonces, bueno, pues en términos generales de eso se trata estos tips para que compres casa ya, ¿sí? Y nosotros en Quality Inmobiliaria además estamos a tu total y absoluta disposición para lo que requieras y abundar a estos temas de algunas otras asesorías que se requieren. Y pues bueno, agradezco mucho la oportunidad que nos dieron para ofrecerles estos tips y espero que nos veamos muy pronto. Muchísimas gracias. Perfecto.